Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, como siempre, les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión y por petición de ustedes, pues estoy haciendo esta cápsula para efectos de comentar un poco estos Juegos Olímpicos de 2024, en donde, bueno, por así que por petición de ustedes me están preguntando cuáles son mis impresiones sobre estos Juegos Olímpicos y claro, con todo gusto pues yo les ofrezco una opinión. Hay algunas cosas que comentar que valen la pena, hay otras que no voy a comentar porque realmente no valen la pena. Pero sí es importante tener esto para el momento de reflexión que siempre es importante. Ya lo saben, mis seguidores en TikTok, bienvenidos. Mis seguidores en YouTube también bienvenidos. Para los de TikTok, bueno, ya saben ustedes, si TikTok no nos permite la cápsula completa, pues bueno, me pueden acompañar allá en YouTube. Teclean www.luis.mx y pues bueno, por allá nos vemos y ahí está la cápsula completa si es de su interés. Y mientras, sin mayor preámbulo, les comento, bueno, uno de los factores o alguna de las situaciones que siempre yo les he comentado es que el motivo de estos Juegos Olímpicos y de los eventos internacionales grandes como las Copas del Mundo, pues siempre tienen que ver con esta situación de control social. Son herramientas de control social, yo se los he dicho, quienes son mis amables seguidores allá en YouTube y que me han seguido desde hace tiempo, saben ya a qué me refiero. Yo siempre se los he comentado, las Copas del Mundo y estos eventos internacionales grandes, pues lo que hacen es ser una herramienta de control social que además causan una serie de problemas pues, bastante amplios. Ya les he platicado a ustedes lo que ocurrió allá en Santa Úrsula, en la Ciudad de México, con el Estadio Azteca, ¿no? Para poder albergar estos Copas del Mundo y las molestias que vivieron los vecinos. Ahí están las cápsulas, teclean luis.mx y ahí está lo que he comentado acerca de estas Copas del Mundo y las molestias y las implicaciones que ha tenido. No ha sido fácil y lo mismo ha ocurrido en otros eventos que obviamente estas situaciones se ocultan, ¿no? Entonces, yo creo que este es un evento más que no uno guarda esa excepción para haber logrado una inauguración sobre el SENA. Pues obviamente se tuvieron que hacer toda una serie de adecuaciones en donde, bueno, pues hay que darle a los turistas pues las mejores condiciones hasta donde se pueda, y obviamente esto implica hacia el ciudadano francés ciertas restricciones, ¿no? Ya ven que de todas maneras se salieron con la suya porque hay algunos sabotajes por ahí, ¿no? Sabotearon la comunicación de los principales trenes que comunican a la ciudad con la periferia, con aeropuertos, y bueno, pues por ahí el apagón y por ahí algunos detalles que minimizan, ¿no? Pero que obviamente reflejan pues el rechazo que tiene mucha gente, y eso es lo que está provocando estas situaciones tan complicadas que luego se ven por ahí, por más que las minimizan. Entonces son cuestiones que están por ahí presentes, ¿no? Y eso nos recuerda pues el rechazo, que no es nada más por ser revoltoso, por ser una persona que solamente quiere, como diría el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que quiera desestabilizar al país, ¿verdad? No, o sea, es una protesta que tiene una legitimidad, que tiene una razón, que no es nada más porque sí, que porque se quieren portar mal, ¿no? Creo que eso es muy importante dentro de este momento de reflexión, ¿no? Y aparte, bueno, ya viene esta cuestión de la inauguración que me vienen preguntando, que bueno, que qué ocurría, que si se trataba dentro de todas las escenas que se vieron presentes, si había por ahí algunas escenas polémicas, por ejemplo, el del tema de la última cena, ¿no? Fíjense que yo originalmente no vi la inauguración porque además de que es pues un evento que puedes ver no en vivo, sino puedes ver la repetición, la verdad es que sabiendo yo cómo son estos eventos internacionales, pues la verdad no me dieron muchas ganas de verlo, pero derivado de estas preguntas que me han estado haciendo, pues me vi orillado a ver un resumen, ¿no? Y veo que fueron más de 4 horas, entonces pues ahí viene la complicación en todo esto. Y bueno, presté atención a los momentos más importantes
Y fíjense que bueno, mucho tiene que ver la interpretación que se hace de acuerdo con la ideología de cada lugar. No se interpreta de la misma manera en cada lugar porque obviamente pertenecemos a culturas diferentes, y una de las cosas que yo observé en esta inauguración pues es que tiene completamente el toque francés, no tiene completamente su toque con respecto a los antecedentes históricos que les acompañan, ¿no? Entonces esa es una de las críticas que yo podría hacer en eso. Yo pensaría que los Juegos Olímpicos, conservando el verdadero espíritu olímpico, que no solamente era el tema de la competencia, el espíritu olímpico tiene que ver con una reunión de la humanidad. Todos nos estamos reuniendo en torno a un gran evento internacional, prácticamente mundial, y digo prácticamente porque vieron ustedes lo que pasó con Rusia, que no fue invitado al evento, y ahí está toda esta serie de restricciones, ¿no?, a varios países que, aunque no se mira, no se ve, no se entera la gente, si tú investigas qué es lo que pasa con ciertas delegaciones, como las delegaciones de Corea o la de Cuba, Venezuela, etcétera, padecen muchas restricciones. ¿Por qué? Porque el COI está dominado por el gran hegemón, como lo llamamos en la academia, en el mundo académico, me refiero a los Estados Unidos. Entonces existen toda esta serie de situaciones también. Entonces esto nos recuerda, nos debería de recordar que es un evento internacional para la convivencia de los seres humanos. Entonces necesitamos convivir para acordarnos los unos de los otros. Y esta convivencia, que es aquí otro de los momentos de reflexión, no tendría que ser solamente un tema de razas. Eso fue en un principio, ¿no?, que nos olvidáramos de las razas y compitiéramos unidos. Ya ven que de todas maneras hubo restricciones con esta situación de las personas afros y los afrodescendientes, en donde pues había muchas restricciones. Todavía había el problema de que no querían meterse en la misma alberca blancos y afros, etcétera. Bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Ya se fue superando, y ahora pues viene este tema de la inclusión, que fue precisamente lo que se tocó en esta gran inauguración. Entonces la primera crítica que yo hago es precisamente que, siendo un evento internacional, se tendría que buscar qué elementos, y para eso se requiere mucha creatividad, mucha inteligencia. Como si ya te tomaste más de 4 horas para un evento, ¿cómo podrías tú lograr que se pudiera incluir, ¿no?, a más culturas, que pudieras incluir a más elementos, que pudiera dar esa idea de que verdaderamente es un evento internacional, no nada más un evento en donde se luce la cultura francesa o los antecedentes, y los demás pues bueno, nada más contemplando, ¿no? Creo que el problema ha sido que se ha vuelto muy mercantil esta situación, y que bueno, pues obviamente hay patrocinadores y hay gente que pues busca el negocio, ¿no? Entonces ya no se busca la convivencia y de premiar al más disciplinado, sino es ya un tema en donde vamos a competir porque los patrocinadores quieren campeones para poner su imagen en sus productos, y con eso la gente se anime a comprar esos productos, ¿no? La gente común, la de a pie como ustedes y como yo, ¿no? Entonces, ese es el problema, que se ha vuelto una mercancía los Juegos Olímpicos. Es una lástima. Es la primera crítica que yo haría. Hay que buscar elementos que puedan hacer que nos sintamos más unidos, ¿no? Ese debería de ser el verdadero espíritu olímpico, ¿no? Que pueda ser, meter elementos latinoamericanos, asiáticos, de Oceanía, europeos, por supuesto, norteamericanos, o sea, que hubiera algo que le diera más forma, ¿no? Yo creo que si tienes tanta creatividad para meterle elementos franceses, creo que también podrías meterle otros elementos, ¿no? Pero bueno, entonces esa es una primera crítica. La segunda es, bueno, la interpretación, y de ahí viene pues por eso la primera crítica. Como no hay elementos que puedan ser más universales, seguimos teniendo el problema de que Francia y los países del centro en general pues siguen teniendo la idea de que son únicos, o de que por lo menos son los principales, y que su cultura es la más importante, y que como son los países del centro, su cultura debe de permear hacia todo, ¿no? Entonces eso es excluyente, ya de por sí eso es excluyente.
Entonces, este problema con la interpretación de la última cena, que mucha gente dijo que qué barbaridad, que estaban burlándose de Cristo. Bueno, miren, si ustedes revisan la ceremonia en general, van a encontrar muchos elementos que guardan mucho de la historia francesa, pero guardan muchos elementos del dolor francés, es decir, la historia todavía se nota que todavía le pesa un poco a Francia, y utilizan la sátira para poder medio intentar superar estas situaciones, ¿no? Me parece que ese es el problema ahí. Si ustedes concatenan, porque a veces no le damos la hilación que debe de ser, si ustedes concatenan todos los elementos, en realidad sí hay una línea de tiempo y sí hay una línea en donde vemos una serie de elementos que van relacionados. Estaban viendo que se espantaron, por ejemplo, con una mujer que tenía la cabeza decapitada, ¿no? Y que estaba en el brazo. Bueno, eso nos recuerda a María Antonieta, ¿no? El caso de esta situación, de esta opresión que vivió Francia y que la orilla a la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? O sea, es ese recuerdo, ¿no? Y que lo siguen recordando como con la intención de que eso ya no debe de ser. Pues esa es la intención, no es nada más ponerlo así, sino es mediante la sátira poner ese momentito de reflexión, ¿no? Y si siguen ustedes viendo los elementos, vemos elementos modernos. He de decirles que yo disfruté mucho la selección musical porque es muy de cuando estaba yo un poco más joven. Y entonces, bueno, escuchaba yo todo este set musical, ¿no? Y era el dance y toda esta música rítmica. Entonces, entre todo esto, encontramos esta escena que no es la última cena, efectivamente no lo es. Hay algunos que lo comparan con algunos cuadros, que es la emulación de algunos cuadros. Bueno, sí, efectivamente puede ser. Recordemos que incluso el propio Leonardo da Vinci se inspira su cuadro de la última cena en otras pinturas anteriores a él, y ahí incluso hay otras pinturas posteriores, ¿no? Incluso hay muchos críticos que están citando diferentes pinturas para más o menos ubicar y poder explicar esta recreación, ¿no? Efectivamente, quien aparece en escena de color azul, pues es Dionisio, ¿no? Por esta situación de recordar estas celebraciones del vino, ¿no? Y de estos festines que había. Entonces, incluso si ustedes hacen una búsqueda en Google, busquen los cuadros que tienen que ver con los festines. En mi opinión personal hay uno que me parece que se acerca más, de no ser por la figura de Dionisio, podría yo haber asegurado que era este cuadro que se llama El Festín Burlesco. Ustedes, si lo teclean, El Festín Burlesco es un cuadro en donde, recuerden, precisamente hay una mujer en el fondo que también es robusta y que recuerda mucho a la mujer que está en esta inauguración, ¿no? Entonces, para mí es más apegado a una serie de elementos en conjunto. No es que emulen un solo cuadro, están emulando una escena que se repite en diferentes cuadros y en diferentes escenarios, en diferentes sátiras, ¿no? Entonces, por eso es que a veces a lo mejor no se logra comprender, pero bueno, para quienes son mis seguidores más antiguos, ustedes recordarán, quienes todavía no lo son, bueno, ahí está el canal luis.mx y los traslada al canal en donde tengo estas cápsulas, que no es una página web, es un redireccionador que los lleva al canal YouTube. Entonces, bienvenidos para quienes quieran visitarlo. Les hacía yo unas cápsulas ya hace algún tiempo sobre las festividades que hay en alrededor del mundo y cuál es la explicación, ¿no? Y les platicaba yo sobre un libro que me marcó en mi juventud. Ahora pues ya todo se encuentra en internet, ¿no? No es que no hubiera internet en aquella época, es que no había la suficiente información. Todavía no era tan comercial como lo es ahora. Entonces, este libro que yo les menciono es Tiempo Sagrado, se llama. Tiempo Sagrado, de Editorial Trillas, que es un texto que en realidad originalmente fue una tesis doctoral. La autora fue María Teresa Escobar Rod, una doctora que es fundadora de los cursos de Historia de las Religiones allá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, ella es pionera pues de esta materia, de estos temas, y ella lo que hizo fue hacer una tesis doctoral que después abrió el
interés para que se hiciera un libro y ese libro se comercializó bastante. Ahora, bueno, ya no es el gran libro porque, bueno, ya hay mucha información en internet, ¿no? Entonces, bueno, han pasado ya los años y hay que reconocerlo, pero bueno, en su momento yo en este canal, en Luis.mx, en las cápsulas universitarias, yo les leía el libro y les hacía una explicación de cada una de las festividades, por qué se celebra el Año Nuevo, por qué se celebra el Halloween, por qué se celebra el carnaval, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí viene la explicación para quien guste, ahí en el canal vienen todas las cápsulas de por qué se hace cada celebración. Esta situación de los festines o las grandes fiestas, me decían que si festín burlesco no era pleonasmo. No es pleonasmo, porque hay dos acepciones de festín, que uno es el festín que es la fiesta burlesca, y otro que es el gran banquete, ¿no? Entonces, el festín burlesco tendría que ver precisamente con el festín en el sentido del gran banquete, un banquete generoso, un banquete grande, y burlesco precisamente porque es a manera de sátira, pues, ¿no? Entonces, por eso no hay un pleonasmo como tal, porque al menos dentro de la conceptualización y el manejo, pues, de las palabras en Europa así se maneja, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos ahí observando es que si ustedes revisan estas cápsulas que yo estuve subiendo, hay una serie de elementos en la naturaleza que se repiten. Ya sabemos que la naturaleza es cíclica. Entonces, la explicación muchas veces que encontramos es que hay una manera, pues, de rendir un tributo a los dioses, ¿no? A las deidades. Estamos remontándonos a los tiempos más antiguos de la humanidad. Es fiestas paganas, pues no cristianas, ¿no? El cristianismo es el que toma elementos paganos y entonces los cristianiza, ¿no? Entonces, estas festividades se hacían en concordancia con las estaciones del año, porque los seres humanos no lograban explicarse por qué había momentos en los que había invierno y en momentos en los que había mucho calor, ¿no? Entonces había elementos que ayudaban a la siembra y a las cosechas, y había elementos que arruinaban esas cosechas, ¿no? Porque el clima a veces era extremo. Entonces, como no encontraban la explicación, acudían a las deidades, y a las deidades les pedían ese apoyo para que no se perjudicaran la siembra, las cosechas, etcétera. Y entonces hacían celebraciones, tributos, y muchos de estos tenían que ver con la concordancia de los tiempos, ¿no? Entonces había esta situación en donde los seres humanos lo que hacían era hacer sacrificios y al mismo tiempo hacer fiestas, ¿no? Entonces ya les platicaba yo, por ejemplo, en los carnavales, que es lo más parecido a lo que vimos, en donde hay una serie de desorden porque los seres humanos quieren unirse a la tierra, generar ese caos, ese desorden junto con la tierra para pasar de una estación a otra o de un momento del año a otro, y de esta manera, al unirse a la tierra y al llamar la atención, ¿no? Tenemos esa costumbre que creemos que al hacer todo esto llamamos la atención. Entonces se creía que se llamaba la atención de las deidades, y las deidades, al darse cuenta, pues a lo mejor por una cuestión de piedad, de misericordia, de lo que ustedes gusten y manden, entonces ayudaban a los humanos a que pudieran tener efectivamente esas buenas cosechas, ¿no? Ese bienestar, ¿no? Ya les hablaba yo a ustedes del tema del chivo expiatorio, ya les hablaba a ustedes sobre este sacrificio de las personas, y ya les hablaba yo a ustedes sobre la ofrenda de lo mejor de la cosecha hacia las deidades. Incluso les platicaba yo lo que ocurría en la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que se ofrecía lo mejor de la cosecha, y entonces estos hermanos bíblicos mata el malo al bueno, y entonces se genera por ahí toda una serie de problemas? Pero bueno, ahí están las cápsulas. No me puedo detener mucho porque si no se me alarga demasiado la cápsula. Ahí están las cápsulas en el canal Luis.mx. Y entonces tiene mucho que ver, ¿no? Entonces se arrastra estas costumbres paganas hacia lo más actual, y entonces encontramos todo esto. Entonces es una manera, pues, histórica de poder recoger los antecedentes o los orígenes de ellos, porque es visto desde el punto de vista de ellos, no es su cultura. Cada quien en Latinoamérica o en Asia, en otros lugares del mundo, pues tiene cada quien la explicación del desarrollo, vamos, desde el nacimiento y después el desarrollo y el desenvolvimiento
desenvolvimiento de la sociedad, ¿no? O de las sociedades, que es como debemos de expresarlo. Entonces, ellos, los franceses, desde su punto de vista europeo, pues sus antecedentes grecorromanos son lo primero que encontramos, y ahí vemos los antecedentes en general de lo que ya en el posteriormente se fue quedando, ¿no? Aunque ya se ha ido modernizando, se ha ido quedando, y es en donde ya interviene este tema de los compañeros, vamos a decirle, ¿no? Es donde ya encontramos que, bueno, eso es lo moderno, ¿no? Entonces ahora son ellos los que siguen generando ese caos, porque son los que ahora están luchando por la inclusión, ¿no? A mucha gente no le gustó esa situación, incluso hubo momentos, se dice, no estoy seguro, pero parece ser que algunas televisoras censuraron esas partes porque dentro de sus sociedades y sus culturas no está del todo bien visto todas estas cuestiones, ¿no? Porque a lo mejor se vio algo, a lo mejor en algunos momentos se vio un poco grotesco, ¿no? A lo mejor algunos elementos se vieron un tanto grotescos y hubo gente que pues no terminó de gustarle, a pesar de que las escenas eran muy breves, ¿no? Entonces ahora a ellos les toca hacer este caos para poder llamar la atención y ver la manera de ser incluidos. Bueno, pues es una manera de presentarlo. Ahora sí que cada quien, yo, como ustedes saben, quienes ya son mis amables seguidores, yo trato de verlo de una manera neutral, no trato de verlo ni a favor ni en contra. Cada quien tendrá su opinión. Lo único que sí puedo comentarles es que, bueno, a la gran mayoría no le ha agradado, y entonces esta comunidad sigue luchando. Ahora, si me preguntan por este tema de la Agenda 2030, que también, a ver, sí me lo preguntaron. Sí me preguntaron sobre la Agenda 2030. Sí, efectivamente, yo coincido, sí forma parte de esa Agenda 2030, porque es importante que la sociedad de alguna manera u otra acepte a la comunidad. Y ya saben ustedes, desafortunadamente, este tipo de cosas no son gratis, no son nada más porque sí. Efectivamente hay una intención detrás de esto, y esa es la situación tan, pues, lo tengo que decir con todas sus letras, es la situación tan cobarde que utiliza el gran hegemón para poder salirse con la suya, y los países del centro, obviamente, que también son otros hegemones, no tan grandes, pero también hegemones, que son amigos, socios, aliados de el gran hegemón, todavía. Ya sé que ahí vienen los chinos, pero en este momento todavía los estadounidenses. Y ellos pues obviamente buscan dentro de su agenda incluir a la comunidad de los compañeros, los LGBT abecedario, estos situaciones progres, woks, estas situaciones de los feminismos, estas situaciones de la inclusión, etcétera, que están tomando fuerza. Ya he platicado yo en cápsulas anteriores, no se me ofendan las chicas feministas, yo no estoy denostando, al contrario, me parece que es cobarde que utilicen los movimientos, porque hay que decir en plural, el feminismo por sí solo no existe, existen los feminismos, que es muy diferente. Entonces utilizan los feminismos para sus propios fines. Ya les platiqué a ustedes el caso de George Soros, que no es el único, que están manipulando todas estas corrientes, y entonces se hace todo un caos, ¿no? Pero bueno, ahí están las cápsulas para quien quiere revisarlas, ahí en luis.mx. Entonces, sí, por supuesto que forma parte de una agenda. Ya vemos que en los cines, en las películas, encontramos estas inclusiones, en las series de televisión encontramos estas situaciones de inclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un bombardeo porque de alguna manera te hacen dudar, ¿no? Más adelante vamos a platicar un poco de cómo funciona estos sesgos cognitivos de los que se están aprovechando para hacerte dudar de tu sexualidad. Pero bueno, para quien guste suscribirse, lo vamos a platicar más adelante. Entonces, sí forma parte de la agenda, en mi opinión sí estoy de acuerdo. Y entre otras cosas, bueno, sí hay una situación en donde vemos por ahí algunos muchachos que están en la biblioteca y luego se van a una casa, me parece ser una casa de 2 plantas, en donde parece ser que van a sostener una relación íntima, ¿no? Parece ser que son tres jóvenes, ¿no? Sí, bueno,
pues ahora sí que quien conozca un poco de la cultura francesa moderna, pues sabrá que pues ellos lo ven así, es su manera de ver las cosas. Entonces, pues sí, hay ese contraste entre las culturas, estoy de acuerdo. Vuelvo a lo mismo, es la cultura francesa la que quiere colocarse como la gran cultura. Esta persona o estas personas que fueron las encargadas de hacer estas festividades, de hacer esta gran inauguración, pues bueno, piensan en sí mismas, siguen considerándose países del centro, y este tipo de escenas no están pensadas para todos los países de la periferia. Pero volvemos a lo mismo, forma parte de esta agenda, ¿no?, que hay que ir metiéndole en la cabeza a toda la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intereses económicos, que ya hemos platicado en cápsulas anteriores, ¿no? Pero bueno, no pasa más, digo, en realidad no se ven escenas muy fuertes. A lo mejor para algunos estas expresiones, vamos a decirle, expresiones cariñosas, amorosas entre dos varones. Bueno, pues ya sabemos que en Francia eso es muy común. Si vemos cine francés, pues ahí está, ¿no?, las cosas. Entonces, bueno, estoy de acuerdo con los que me lo han dicho, al ser un evento mundial y familiar, probablemente sea necesario evitar ciertas escenas, y eso también es criticable para los franceses. Ya se sabe que incluso se ha pensado en que los niños sean partícipes. Hubo una niña, que se fue también la queja de mucha gente, que hubo una niña en medio de todo este festín que se hizo, que también fue muy criticable. Bueno, pues de acuerdo con la cultura francesa no está tan malo, porque como eso no es malo, eso es normal, ¿por qué le vas a ocultar a los niños eso, no? Pues sería pues la interpretación como lo ven los franceses. Pero bueno, al olvidarse del resto de la comunidad, eso pues también es reprochable. Me parece que quieren acelerar las cosas, como que quisieran que ya se hubiera resuelto estas situaciones de la inclusión y todo esto, y la cuestión es que bueno, pues todavía nos falta mucho para eso, y quererlo imponer y hacerlo por la fuerza es muy complicado. Además, tampoco puedes tú imponer ciertas culturas cuando los padres o los familiares o los tutores son realmente los encargados y serán los que decidan, y tienen derecho a decidirlo, qué es lo que ven los menores y qué es lo que no, cómo los vas a formar y cómo es lo que no. Tú no te puedes meter en eso, ¿no? Pero eso de quererlo imponer, pues lo único que estás generando es rechazo. Entonces esa es otra crítica. Si tú insistes en eso, pues la gente va a ser cada vez más resistente y reticente a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces son cosas que no se pensaron, que no se meditaron, ¿no? Pero bueno, entonces pues sirva pues estos momentos de reflexión, pues estas críticas que sí efectivamente coincido en varias, en otras no tanto. Ahora sí que depende de la escena y del caso concreto, ¿no? Entonces pues bueno, ahí queda la sugerencia pues de revisarlo, de hacerle el googleo, porque a veces nos quedamos solamente con lo que nos dicen, ¿no?, en la tele, o algunos pseudo analistas que luego aparecen por ahí. Creo que siempre es importante que nos acerquemos, pero con la gente que verdaderamente sabe, no con alguien que llega ahí y te dice una serie de cosas o de tonterías. Yo creo que vale la pena uno mismo investigar. Yo siempre se los he dicho, incluso a mí mismo no me lo crean. Googleen, investiguen, duden de lo que yo digo, para que ustedes puedan encontrar la verdad y puedan forjarse su propia opinión, porque yo no busco convencerlos de nada, busco que ustedes generen esa opinión crítica, para que puedan ustedes formarse precisamente su propia opinión, pero una opinión objetiva, equilibrada, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, entre todo esto, pues bueno, ya inician las competencias, hay una serie de situaciones de irregularidades. Me platicaban sobre este tema de la boxeadora, bueno, de Argelia. Bueno, esta misma boxeadora ya había peleado con una boxeadora mexicana, y esta boxeadora mexicana ya se había quejado por el tema. Y yo, hasta donde tengo comprendido, sí es mujer. No es trans, no es compañere, sí es mujer. La cuestión es que tiene un defecto genético, hasta donde tengo yo comprendido. Digo, ahora sí que es salvo
que se tenga ya la información concreta, porque se está discutiendo si los exámenes eran válidos o no. Yo lo que les puedo decir es que hasta el momento y hasta que no quede perfectamente claro, les podría yo ofrecer una opinión más objetiva. En este momento yo lo que les puedo decir que con la información hasta donde yo la tengo, sí es mujer, pero tiene un defecto genético que es lo que está orillando que tenga una sobreproducción de testosterona. Los hombres generamos progesterona, las mujeres generan testosterona también, o sea, en cantidades mínimas cada uno, pero sí los generamos. Entonces, en el caso de esta competidora, genera mucha testosterona y entonces se tiene que estar sometiendo a tratamientos. Aquí el detalle es que la crítica que yo haría con este respecto es que se tendría que hacer estudios y análisis más concienzudos, más minuciosos, de tal manera que pudiera haber un equilibrio en las competencias. Porque efectivamente esto que hace esta competidora de Argelia es aprovechar, fíjense, es la paradoja, un defecto a su favor. Si ustedes observan la actitud que tiene la competidora de Argelia cuando le gana a la italiana, ella, si ustedes lo observan, está consciente de que tiene una ventaja sobre la competidora italiana, porque se le queda viendo y se da cuenta, ¿no? de que le gana con mucha facilidad y de que, o sea, inmediatamente se da cuenta cuál es la reacción, por qué reacciona de esa manera, por qué suelta el llanto. Es una competidora que, como todas, pues se prepara durante mucho tiempo para ir a una competencia. Entonces no es lo mismo que pierdas por técnica, porque el oponente realmente tuvo una mejor técnica que la tuya, y ni modo, o sea, pues hay que saber perder. Pero cuando alguien te gana porque tiene un elemento que te supera, y que ese elemento que te supera no es técnico precisamente, sino que es una ventaja que va más allá de lo técnico, sino que es ya físico y que es una ventaja insuperable, ahí es en donde hay un problema, ¿no? Entonces es ahí en donde uno tiene que revisar. Ya dejen ustedes que sea compañere o lo que sea, es que tiene que ser razonable, ¿no? Así como se hacen los pesos de que el peso pluma y que si el peso pesado y que si el mosca, que si no sé qué. Bueno, de la misma manera tiene que haber ciertos elementos que sean realmente pues no iguales, sino equitativos, ¿no? Que más o menos puedan empatar. Entonces, a mí me parece que el Comité Olímpico Internacional descuidó ese detalle, lo ha descuidado mucho y no está encontrando los elementos suficientes. Probablemente esta chica de Argelia debería estar compitiendo en otra categoría, ¿no? Entonces, para que hubiera una paridad, si no hay una categoría adecuada para ella, entonces se tendría que generar una categoría que pudiera contemplar este tipo de casos si realmente quieren ser inclusivos, ¿no? Porque no creo que sea el único caso. No, hay varios casos y hay de muchas otras chicas que no recibieron el apoyo y que no se animaron tampoco a ejercer el deporte precisamente por estas cuestiones, ¿no? Que a lo mejor las ven hermafroditas, una cosa así. Y bueno, creo que les dicen ahora intersex, una cosa así les llaman, ya han cambiado los términos, no estoy seguro. Pero bueno, lo que sí estoy seguro es que debe de haber una categoría adecuada, ¿no? Entonces ahí es en donde ya podríamos hablar de inclusión. Yo nunca he dicho que se le deba de excluir, sino que debe de competir en igualdad de circunstancias con alguien que esté más o menos al parejo, ¿no? No meterla nada más que es mujer y ya pásale. No, o sea, tiene que haber una equidad porque la competencia debe de ser así. Realmente a lo que se va es a convivir y a presentar un esfuerzo, o vamos, el fruto de un esfuerzo, de una preparación, y que bueno, pues hay que competir de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues bueno, está esa situación. Yo
o si gustan y que hablemos de este tema más adelante, pues ahí está el espacio, me dejan su comentario y lo seguimos platicando después. Entonces, son de esas cuestiones que están por ahí presentes. Por ahí hay problemas en la Villa Olímpica. Bueno, siempre hay problemas en las villas olímpicas, por lo que ustedes gusten y manden. Entonces no me detengo. Por ahí se ve a un campeón olímpico durmiendo en una banca o al lado de una banca. No sé qué pasó. Que estaba incómodo porque no había aire acondicionado en la Villa Olímpica, ¿no? Bueno. Pues ahora sí que, ¿qué les puedo yo decir? Son situaciones que se presentan, y que bueno, no creo que no merecen mucha atención, la verdad creo. Esta otra situación que me comentaban con la capitana de Japón, que fue excluida del equipo por indisciplinada, por desordenada, bueno, pues, ¿qué les quieren que les diga, no? La indisciplina, y luego de un país como Japón, ¿no? La indisciplina no debe de ser para ningún equipo de ningún país, o sea, estás en un momento muy importante, ya después que compitas ya podrás celebrar. Yo sé que todos somos humanos, pero si no comprendemos que tienes que cumplir con un compromiso, y hasta que lo hayas cumplido vas a poder hacer otras cosas. Yo entiendo estos tiempos que de los derechos y que hay que ser más flexibles, etcétera, pero no puedes aspirar a ser un buen competidor o ser alguien que realmente destaque si no tienes disciplina. Entonces, no hay más que comentar al respecto. Y en cuanto a lo demás, bueno, la delegación mexicana, pues, ¿qué quieren que les diga? Desafortunadamente, las mafias de siempre, ahora sí que el deporte mexicano, mucha gente no lo quiere entender, forma parte de las cajas chicas, ¿no? Gubernamentales, en donde siempre hay mucha corrupción. Entonces, pues desafortunadamente va a seguir habiéndolo, y como pues nadie dice nada y pues realmente es algo que no afecta a la sociedad directamente, sino que afecta a los competidores, al que no reciben los apoyos necesarios, porque los directivos se roban todo el dinero y los competidores se quedan sin lo necesario, ¿no? Entonces, pues eso siempre va a seguir existiendo. Existió y existe y seguirá existiendo hasta que haya gente que verdaderamente le importe el tema y verdaderamente haga algo. ¿Por qué? Pues porque todos los atletas se corrompen. Yo tenía mucho aprecio por Carlos Hermosillo, por Ana Guevara, por etcétera, etcétera, por todos estos competidores, Platas, Mena. Pero pues desafortunadamente llegan a los puestos y se engolosinan con el dinero, porque como tuvieron carencias como deportistas, pues ahora ven el dinero y pues ahí están, ¿no? ¿Y qué quieren que les diga, no? Entonces, hasta que no exista un verdadero cambio y un verdadero interés por el deporte, las cosas van a seguir igual. Entonces, es lo que les puedo yo decir de momento. No hay algún otro evento hasta ahora que valga la pena comentar, por lo menos hasta ahora. Entonces, ahorita ya la única competencia real que vamos a ver es entre los grandes hegemones. Por un lado, los Estados Unidos, por el otro lado, China. Y pues vamos a ver quién es el que gana, porque eso también políticamente es una proyección hacia el mundo. Entonces, no dudaría yo que los Estados Unidos vieran la manera de quedar en primer lugar a como dé lugar, para efectos de colocarse y de reafirmarse como el gran hegemón, para generar una imagen hacia el mundo, ¿no? De que ellos todavía son el gran hegemón, ¿no? Seguramente por ahí. Pero bueno, vamos a ver si los chinos alcanzan a imponerse. Por ahora, pues es lo que les puedo decir. Dudas, preguntas, comentarios, ahí está el espacio. Y bueno, ahí por ahí está el botón para que se puedan suscribir y vean los siguientes temas que vamos a seguir, que siempre son muy variados en general. Por lo pronto, les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo. Y como siempre, estamos.